Muy buenas a todas, muy buenas a todos, bienvenidos a Programmatic Talks. Hoy hablaremos de Web3 y lo haremos con Alex Granados. Antes, música de entrada. Vamos. Dos, uno. Bienvenido a Programmatic Talks, a Alex Granados. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bueno, bienvenido. Hoy hablaremos contigo de Web3. Nos conocimos el otro día en un evento donde pues presenciábamos dos mesas redondas, yo sobre la privacidad y tú sobre metaverso, y nos hicimos preguntas de público muy interesantes, ¿no? Viceversa, ¿no? Tú me preguntaste acerca de la privacidad y yo te pregunté acerca de pues, los entornos descentralizados, ¿no? Del metaverso. Antes de ir más adelante en la entrevista, me gustaría que nos contaras tú un poco quién es Alex Granado. Bueno, pues soy Alex Granados. Actualmente soy Media Specialist en una startup que se llama Ranji, que es de tema Web3. Pero esto fue hace muy poquito porque hasta hace bien poco era el head de NFTs, que era, bueno, y sigue siendo una de las, la primera comunidad de divulgación sobre NFTs en español, porque hasta hace poquito no había absolutamente nada en nuestro idioma, en español. Entonces, pues bueno, desde una startup de construcción del metaverso y todo esto, que es Polygonal Mind, se decidió crear esta comunidad. Entonces, estaba al cargo de esta comunidad hasta hace unas semanas. Y bueno, el mes pasado lancé mi libro precisamente de divulgación sobre NFTs en español, que bueno, pues trata sobre todo esto, ¿no? Es una guía sobre cómo iniciarse a este mundillo de una forma fácil. Muy bien, bueno, has hablado de que no había nadie en español. Bueno, lo que me comentaste es que tú has estudiado fuera y entonces es una ventaja porque sobre todo el mundo Web3 y criptomonedas, la realidad es que todo está bastante en inglés. Si nos documentamos en español o en italiano, pues llegamos como unos meses tardes al aprendizaje, ¿no? Total, total. Así que te tenemos que agradecer el libro si hay español, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, es de los primeros que salió en español. Y precisamente lo escribí por eso, porque no había absolutamente nada y dije, joder, tiene que haber una pieza de contenido en forma de libro, ¿no? Sí. En la que pues se Pues pueda es un poco divulgar. también la naturaleza de Programmatic Spain en general y Programmatic Talks. Es hablar en español un poco cosas que, bueno, son bastante novedosas. Bueno, vamos a arrancar con esto y voy a entrar en el vivo de la entrevista. Y la primera pregunta es, ¿sabes cuando te dicen, ¿tú has visto Final Fantasy 3? No he visto ni la uno, ¿no? Es como en plan... Entonces, Yo tampoco. ¿qué es el Web 3? Porque nos hemos enterado que existía un Web 1 y un Web 2.0, creo, cuando alguien ha hablado de Web 3.0. Dice, joder, no puedo estar tan desubicado. No he escuchado ni la uno ni la 2. Total. Cuéntanos un poco. Pues nada, así explicado brevemente. Yo creo que para entender Web3 hay que entender, pues eso, precisamente Final Fantasy 1 y 2, ¿no? O lo que es Web 1 y Web 2. Eh, Actualmente, o sea, digamos que Web 1 se considera que empieza pues con la creación del Internet, ¿no? Lo que es en los 60, 70, ¿no? Entonces, Web 1 se supone que es una época más descentralizada que, a menos la actual, ¿no? Porque digamos que el contenido estaba dividido en servidores que eran webs de la gente, ¿no? Y pues tú te podías meter en cualquier web para visualizar ese contenido, ¿no? Y como usuario realmente lo único que podías hacer era leer y consumir ese contenido. Y bueno, se supone que es un poco más descentralizado porque, bueno, no es como a día de hoy que está en Facebook y todo esto en 5 o 6 plataformas, sino que está en, digamos, una especie de nodos, casi, ¿no? Como parecido al tema blockchain, una serie de nodos, pero bueno, que al final sí que están centralizados técnicamente, pero bueno, es un poco, es un poco Vale. En la relativo. web Vale. 1.0 es puramente, ¿cómo se dice?
de lectura, ¿no? O sea, como en plan, hay un contenido que Eso es. está por ahí en ordenadores de otras personas, en el que nosotros nos conectamos a través de ya lo que son browsers, ¿verdad? Sí. Los primeros, Netscape y Internet Explorer, y pues consultamos. O sea, en lugar de tener 70 millones de libros en casa, pues tenemos algo al que consultar que ahí está en el ordenador de otro, que probablemente será el ordenador de un chino, como dice. Vale. Sí, sí, o sea, cada uno se hacía su web, ¿no? Era como un poco esa mentalidad de hacerte tú tu web en tus ordenadores, ¿no? Lo que fuera. Entonces, digamos que esto fue hasta los 90, hasta el 2000 más o menos, esa época, hasta que se empiezan a crear los primeros foros, ¿no? Las primeras redes sociales, como puede ser YouTube, Facebook, o sea, digamos en los 2000, 2005, 2008. Entonces, Bueno, esto como que hablamos de cambia el paradigma. MySpace, de cosas más, También, también. de chat, de estos que solo eran de texto. eh, Exactamente, todo eso, foros, todo esto. O sea, de los 2000 más o menos a 2000, pues 2008, fue este momento, ¿no? Que empezaron a surgir todas estas redes sociales y demás. MySpace, pues todo esto, que al final muchas de ellas quebraron. Entonces, la gente podía, o sea, digamos que los creadores de contenido, pues podían crear, al igual que se podía hacer con los servidores, aunque de una forma muchísimo más fácil. Y los usuarios podían leer ese contenido, digamos, consumirlo, pero también poder interactuar de una manera u otra, ¿no? Pues, por ejemplo, puedes dejar un comentario en el foro, puedes dejar un comentario en YouTube, ¿no? Ya puedes interactuar, ya existe ahí una nueva forma de conectar, ¿no? Que antes, pues, realmente no existía, porque estaba muy limitado, ¿no? ya. Entonces, ¿qué pasa? Que con este paso, al final la gente empezó a generar contenido pues en Facebook, ¿no? En, digamos, los gigantes cada día de hoy, que son 5 o 6, Instagram y demás, y poco a poco se empezó a generar un círculo de centralización, ¿no? En un círculo vicioso, porque claro, la gente crea contenido en esas plataformas porque son las que utiliza la gente, ¿no? Entonces es un círculo del que cada vez cuesta más salir. Es decir, Facebook ahora mismo pues tiene WhatsApp, tiene Instagram, tiene Facebook, ¿no? Ahora también Meta, o sea, es como que lo quieren todo. Google exactamente igual, tiene YouTube. O sea, al final son 5 gigantes. Entonces, eso es un periodo muy centralizado, ¿no? De hecho, a veces ha pasado que cuando se cae una plataforma de estas, unos servidores o lo que sea, pues adiós a todo Internet, ¿no? Ya. Básicamente. Entonces, Web3, hay gente que dice que nace un poco con la creación de Bitcoin, ¿vale? Y digamos que lo novedoso es que tú puedes tener propiedad en Internet, ¿vale? Entre otras cosas. O sea, como está la blockchain detrás, al final tenemos un tercero en el que podemos confiar y tener esa base de datos que no depende de un servidor concreto ni de una corporación ni demás, sino que está ahí, ¿vale? Está digamos, en el limbo un poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nosotros podemos crear, por ejemplo, contenido en plataformas que funcionen con Web3, las que de primeras los usuarios puedan ser dueños de esto, pero es que nosotros también, tú por ejemplo, si a día de hoy subes a Instagram una fotografía o una ilustración o lo que sea, eso pasa a ser parte de Instagram. Sin embargo, en Web3 la idea es un poco que tú todo ese contenido lo generes, lo crees, esa fotografía la subas a la blockchain, entre comillas, porque no es técnicamente así, y si el día de mañana, como todo es interoperable en el ecosistema de blockchain, todas las plataformas, si el día de mañana dices, vale, odio esta plataforma, ya no quiero ser parte de ella, me voy con todos mis contenidos, que en este caso serían NFTs, me voy con todo este contenido a otra plataforma. Y me puedo, como es interoperable todo, puedo ir directamente a esa plataforma. Bueno, yo te voy a hacer un resumen de lo que he entendido, ¿vale? Entonces, para entender cuándo las eras, quien ha vivido como yo, ha vivido las 3 etapas, ¿no? Para entender un poco en qué momento ha estado en la 1, la 2 y la 3, lo voy a dividir así. En la 1 es cuando nosotros utilizábamos la parte del browser e internet para consultar cosas, pero sin tener ningún tipo de interacción. En la 2 es cuando hemos empezado a utilizar interacciones tanto que hemos empezado a tener aplicaciones que no estaban dentro de nuestro ordenador, sino que estaban en ordenadores de los proveedores que has hablado, Gatekeeper o Wallet Garden o como se llaman, y bueno, aplicaciones en el móvil y que todo lo resolvíamos porque alguien nos resolvía ese problema con una aplicación, ¿vale? ¿Cómo nos reconocemos que saltamos al web 3.0? Pues reconocemos porque cambia, si del 1 al 2 cambia
la interacción del usuario. Del 2 al 3 cambia la localización de los contenidos y cambia la manera con la que el contenido es representado, ¿vale? Entonces, este es el punto de partida por la que hoy vamos a intentar destripar, y luego la gente que no lo ha entendido se comprará tu libro que se llama, ¿lo tienes ahí para mostrar en Sí, lo tengo pantalla? aquí. A ver, A ver si se ve bien. NFT, vale, pues mira, NFT. justo en Son... NFT y hay tres palabras que creo que se asocian mucho al metaverso, que son al metaverso, perdón, al Web3. Una es metaverso, la otra es criptomoneda y la otra es NFT, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar de la definición de un NFT. Vale. Pues bueno, al final los NFTs yo lo defino un poco de dos formas, pero voy a intentar hacerlo lo más La breve más posible fácil, para la no que enrollarme. contarías a mi abuela y mi abuela te diría, sí, la he entendido. La verdad es que son totalmente, o sea, hace falta entender las dos, pero bueno, básicamente, muy rápidamente, NFT significa Non-Fungible Token y eso significa, token quiere decir que, bueno, es una representación virtual de algo concreto, ¿vale? Si pensamos en un billete de 10 euros, eso es un token, pero con un valor monetario en este caso, representa un valor monetario, ¿vale? Y no fungible significa que es totalmente único. O sea, es, por ejemplo, tu casa es algo no fungible, es algo totalmente único. No puedo Sin vender embargo, media algo casa, ¿no? fungible, Vale. exactamente. Y algo fungible sería un billete de 5 euros, precisamente, que yo te puedo dar y tú me das otro y no pasa nada, porque el valor es el mismo. Hmm. Entonces, yo explico los NFTs como un CD y un ticket, un CD virtual y un ticket. Y son esto, tiene estas dos vertientes porque básicamente tú puedes asociar el archivo que quieras, o sea, por ejemplo, un JPG, un PNG, un vídeo, un PDF, lo que te imagines, a esta parte de CD, ¿no? Sí. Virtual, como si lo grabases. Y luego tiene la parte del ticket porque cada vez que generas uno de estos CD virtuales, se genera una matrícula totalmente única. Entonces, los NFTs al final tienen estas dos vertientes y precisamente esa matrícula es lo que, igual que un ticket, hace que sea totalmente único. Entonces, por eso, cada vez que tenemos un NFT de lo que sea, se genera en la blockchain y bueno, pues puede ser de una imagen, en una red social, imagínate, o puede ser de una parcela en metaverso y ese ticket, esa parte de ticket nos garantiza que es el único y no hay otro igual. Bueno, para muchos a lo mejor dirán, ¿por qué necesitamos esto? Pues os voy a decir una cosa. Tal y como el pasaje de del web 1 al web 2.0 lo necesitábamos porque siempre más servicios digitales requerían interacción del usuario, ahora mismo se necesita proteger bienes digitales que valen mucho dinero. Entonces, una de las maneras para proteger esos bienes digitales es utilizando NFT. Es verdad que hoy en día un NFT tiene el valor que otro esté dispuesto a comprarte, ¿vale? Esa es la... Dice, ¿cómo yo hago de algo digital? Que ahora te lo preguntaré, que nos abrimos la cuenta en OpenSea y le decimos un poco a la audiencia para que que sepa cómo se inicia en esto. Pero la realidad es que pues si yo creo algo digital y necesito saber cuándo se usa ese bien digital. Es verdad que todavía no está implementado nada, pero si queremos hacer un símil, y eso te lo pregunto, ¿el NFT sería lo que hoy en día es las GAE con los bienes de música o sea, porque ellos lo que hacen es, pues, certificar que tú estás utilizando los derechos de un músico y pagarle, ¿no? No sé, como si yo me imagino un NFT sobre un GIF, que alguien lo use y que le caiga el dinero al otro porque las GAE del NFT pues le ha dicho, ¿no? ¿Me equivoco? ¿Estoy muy despistado o qué? Al final, estamos hablando de dos cosas distintas. El NFT al final es el medio digital por el que puedes tener propiedad, ¿vale? Pues igual que... O sea, tú estás hablando de propiedad intelectual, lo cual es una parte de ello. Y entonces sí, digamos que las GAE es la que dice esto es propiedad intelectual de alguien o no. Y en este caso, digamos que la blockchain haría como las GAE en el sentido de esta propiedad es de X y pertenece a esta persona. Eso es. Digamos que sería más la blockchain el equivalente a las GAE. Y bueno, al final, digamos que el NFT sería el equivalente al copyright si seguimos esos conceptos, pero al final no hay que confundirlo, porque el hecho de que tú tengas un NFT no quiere decir que no tiene nada que ver con el tema del copyright. Eso, el copyright al final es más un tema de, digamos, de gobiernos, ¿no? De estados, y el tema del NFT es más un concepto de propiedad, simplemente, de esto es de X persona y gracias a eso, si tú lo tienes, por ejemplo,
tienes acceso a X cosas. O sea, igual que puede ser con una parcela de metaverso, tú la compras y porque la compras y digamos que utilizamos esa base de datos que es la blockchain, el mundo virtual de turno reconoce que lo tienes y que entonces puedes hacer X cosas. Vale. O la actividad que se genera. Vale, para todos los que nos están escuchando, que tendrán diseños, dibujos, lo que sea, que lo quieren... Dice, oye, yo esto lo quiero asociar a un NFT y tal. Primer step 1, crearse un wallet. Sí. Vale, el wallet más fácil, más adoptado es MetaMask. ¿O me equivoco? Eso es. Vale, pues, Sí. pues os ponéis MetaMask, los bajáis y fuera. Luego, crear una cuenta dentro de OpenSea. Bueno, realmente no hace falta crear la cuenta, o sea, es decir, tu MetaMask, Sí. tu wallet, actúa como una cuenta de Google en cuanto a que puedes loguearte en todos los sitios. Vale. Y también es tu caja, o sea, tu cuenta del banco. Vale. Entonces, ya solo con tener la wallet ya tienes todo en Web3. Correcto. Con la MetaMask, ya con la wallet, ya podemos tener NFTs. Pero también podemos tener criptomonedas. Eso es. Vale, entonces, Criptoactivos, básicamente. criptoactivos, vale. Vamos a definir, ya los NFT ya lo dejamos, vamos a definir aparte criptoactivos, cómo funcionan. Bueno, pues, a ver, criptoactivos para mí es simplemente, cuando hablamos de tokens en la blockchain, al final, es lo que comentaba antes, podemos hablar de criptomonedas o de NFTs. Vale, al final, digamos que son las dos vertientes que hay. Y al final es eso, lo fungible y lo no fungible. El dinero y los bienes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, nada, criptomonedas al final yo lo defino como una representación de valor en la blockchain, que al final pues es intercambiable totalmente, como Bitcoin. Vale. Y bueno, pues esta representación tiene un valor específico en dinero fiat que se llama, que es el dinero gubernamental, ¿no? Como los euros, los dólares y demás. De todas formas, sí que es un poco relativo, porque ¿qué es criptomoneda y qué es no criptomoneda? Por ejemplo, se utilizan tokens de este tipo, que técnicamente son criptomonedas, para hacer votaciones, o lo que te puedas imaginar. Al final, son números, y son números intercambiables. Entonces, es un concepto muy relativo, pero al final se le denomina tokens. Vale, al token si le das la propiedad de moneda, pues hablamos de criptomonedas. Para comprar criptomonedas necesito un broker o un exchange o como se llama, ¿vale? Un exchange. Tipo Coinbase. Entonces yo... Sí, Coinbase, Binance, lo que sea. Vale, ¿y no hay una manera de comprarlo sin exchange? Sí y no. O sea, actualmente hay una... O sea, por ejemplo, MetaMask tiene un botón de comprar y puedes utilizar tu tarjeta. O sea, al final estás usando un intermediario, obviamente. Pero no es exchange como tal, sino que es una plataforma mediante la que puedes hacerlo. Es la más fácil, esa manera, pero es también una de las más caras. Muy bien. Vale, pues esto ya nos ha quedado claro. Luego, hablando del tercer punto, que es aparte de metaverso, ¿no? Hablamos primero una definición de metaverso, que sé que no hay una definición única. A mí la que me gusta es que el metaverso va a eliminar las barreras entre hombres y máquina. Pero bueno, cuando hablamos de metaverso, hablamos también de metaverso descentralizado y metaverso centralizado, ¿vale? Pues explícanos un poco las diferencias. Bueno, ¿qué es el metaverso para ti? Las diferencias. Y luego te voy a hacer una pregunta sobre dónde comprar tierras. Dale. Bueno, para mí el metaverso... más que una definición, porque creo que estamos muy pronto como para definir algo como metaverso, ¿no? Me baso más en unas características. Y entre esas características, pues un poco lo que veo que tiene más sentido, ¿no? Pues es el tema de que, por ejemplo, un metaverso para serlo tiene que tener una economía, ¿vale? Eso tiene varias implicaciones. Si tiene una economía quiere decir que hay gente, ¿no? Y que hay usuarios, nuevos usuarios, porque al final están llamando metaverso a cualquier mundo virtual, pues bueno, de cualquier tipo, ¿no? Sí. Que no hay ni gente. Entonces, eso por un lado. Entonces, ¿qué pasa? Eso también se conecta con los NFTs. ¿De qué forma? Pues si hay economía, tiene que haber propiedad, ¿no? Debería haber propiedad. Entonces, digamos que dentro del metaverso los NFTs ocupan esa pieza, ¿no? Es la propiedad virtual dentro de ese mundo virtual, de ese mundo digital. Por otro lado, tendría que ser interoperable. Es decir, que tus activos, todo lo que tengas en un sitio, sea válido en otro.
esto en el ecosistema de Web3 a día de hoy técnicamente ocurre Vale. en el sentido de que, por ejemplo, tú puedes ir a OpenSea, que es un marketplace, puedes ir a Rarible, que es otro marketplace, puedes ir a otra plataforma y todas detectan los NFTs que tienes. Lo que no reconocen es la utilidad. Es decir, yo no puedo ir con mi NFT de una gorra 3D, Sí. irme a otra plataforma y que me la detecte automáticamente porque técnicamente no se puede. Es un motor gráfico distinto y ese tipo de cosas. Entonces, a día de hoy, la interoperabilidad existe dentro de este mundo, de Web3, de blockchain y, digamos, metaverso técnicamente, pero a nivel de utilidad no. Es uno de los problemas que hay actualmente. Y que no sé si se van a solucionar porque pronto, porque es No, no, sí, complicado. sí, sí. Esto lo entiendo. Hay gente que dice que por el metaverso es el nuevo www. O sea, ha habido la revolución de las tiendas, por ejemplo, de crear un e-commerce y el metaverso va a hacer que se cree otra cosa que no sabemos qué es hoy en día, pero bueno, por lo menos tenerlo traqueado. Oye, descentralizado y centralizado. Yo para simplemente una diferencia entre cosas centralizadas es que al final recurremos siempre al mismo sitio para obtener información y descentralizadas es que todo lo que participa dentro del sistema contiene parte de lo que necesitamos y según lo que necesitamos pues intervienen una, dos, n factores para respondernos a nuestra pregunta. Entonces, ¿cómo se aplica ese concepto de centralizado y descentralizado en el metaverso? Bueno, a ver, como dices, bueno, este concepto es muy relativo, depende mucho de la persona y es además muy complejo, porque está descentralización técnica, luego la práctica y luego demás. Pero básicamente, digamos que metaversos centralizados sería más tipo meta, ¿no? Sí, Facebook, en el sentido de un metaverso en el que realmente tú entras como usuario, pero ni los activos te pertenecen a ti, es decir, no serían NFTs. Y si lo son, seguramente lo harían con una blockchain que es propiedad de Meta. Y luego, aparte, digamos que tú no puedes tomar decisiones sobre lo que ocurre. O sea, es decir, la plataforma pone sus normas, te impone sus normas. vale. Y tú como comunidad, como usuario, no puedes hacer nada al respecto. A día de hoy, por la parte más descentralizada de Web3 y blockchain, existen distintos metaversos o mundos virtuales, como lo quieras llamar, porque al final esto es Sí. un concepto un poco relativo, como Decentraland, como CryptoVoxels, como The Sandbox, en los que lo que hacen es utilizar la blockchain exactamente para eso, ¿vale? O sea, por ejemplo, utilizan NFTs para la propiedad de gorras dentro del mundo virtual, de Ya. pues, wearables que se llaman, no skins o lo que sea. También lo utilizan para las parcelas, es decir, dividen el mapa entero en parcelas que son de NFTs cada una, tenemos 60.000, 50.000 Claro. parcelas. Entonces tú la compras y compras tu espacio y puedes técnicamente hacer lo que quieras en ese Sí. espacio, ¿vale? Por ejemplo, Decentraland se supone que es uno de los más descentralizados, pero también tiene sus pegas. Y entonces, ¿qué pasa? Que toda la comunidad puede proponer, tú como dueño de la parcela, por ejemplo, puedes proponer cambios dentro de Decentraland. Y entonces tú puedes votar otros cambios que proponga la gente o bueno, proponer tú mismo esos cambios, ¿no? Entonces, se supone que es descentralizado, o al menos más descentralizado por eso mismo, ¿no? Porque es la comunidad la que decide. Ya. Entonces, la plataforma supone que tiene que actuar conforme lo que diga la comunidad. Eh, entonces, pues bueno, Eso tienes esa ocurre. vertiente, ¿no? Eso Que ocurre. sí, Vale, sí, o vale. sea, ocurre, al menos a día de hoy. Y luego, por otro lado, se supone también que a día de hoy no ha pasado nada, pero bueno, nunca se sabe, que tú lo que haya en tu parcela es tu contenido total, en el sentido que tú puedes elegir todo lo que, o sea, sin censura, ¿sabes? Tú puedes elegir lo que pones. Ya, ya. Eh, entonces nadie puede decir en Facebook, por ejemplo, en Meta te diría, esto no cumple los términos y condiciones, adiós, ¿no? Entonces, en este caso no sería así en teoría. Claro. Pero esto, como siempre, es en teoría. Luego la práctica no sé si realmente pues va a ser siempre así o no, Bueno, nos ¿sabes? falta por legislar. Yo creo que antes de legislar todo esto tenemos que entender que Internet en general, bueno, Internet, donde caben lo 1, 2 y 3, tiene otro tipo de... se rige sobre otro tipo de reglas. Yo creo que todavía no lo hemos entendido. Estamos intentando registrar sobre la privacidad, pero bueno, yo creo que nos Ujú. faltan figuras legales. Pero antes, ¿dónde te has comprado tú la parcela? Si se puede Pero me la contar, ¿eh? compré en un... Sí, sí, yo me compré una
es como que además esto también tiene problemas con, con tema de copyright y demás. Pero bueno, lo que hicieron fue crear una especie de Minecraft versión Web3, ¿vale? Entonces es una especie de metaverso barra juego en el que, eso, de lanzar unas parcelas, dividieron todo el mapa en parcelas, no, se supone que no lanzan más. Entonces, pues yo tengo una de esas parcelas dentro de ello. Entonces es exactamente eso. Si yo tengo mi parcela, soy el único que puede minar dentro de este videojuego, o sea, dentro de la parcela, quiero decir, los recursos o construir lo que quiera. O sea, nadie puede venir de fuera a decidir mi contenido dentro de la parcela. Y si toda la Pero vamos, comunidad realmente, decide encender fuegos como estamos haciendo en la realidad y tu parcela se queda llena de carbón, ¿qué? realmente, o sea, lo que he explicado antes es más de Decentraland, pero vamos, que luego al final cada metaverso tiene su propio, cada mundo virtual tiene sus propias reglas y puede que sea más descentralizado, puede que menos. En teoría lo que se busca es eso, Oye, es el fácil tema de que hacer en tu todo esto. parcela. O sea, yo voy en Decentraland, me creo mi propio login o tengo un wallet, lo asigno y pago con tarjeta de crédito con criptomonedas. Imagino que aceptarán cripto, ¿no? Sí, sí, es súper fácil. Y sí, o sea, generalmente es más cripto antes que dinero normal, Vale. digamos. No, es súper fácil. O sea, tú, por ejemplo, si quisieras una parcela en Decentraland, lo único que tienes que hacer es, bueno, como ya has dicho, crear tu wallet, digamos, introducir criptomonedas, que lo puedes hacer con tarjeta. eh, y simplemente vas a Decentraland, a la página web o a OpenSea, ¿vale? Entonces buscarías, si es en OpenSea, la colección de Decentraland, que tiene además un cheque azul, importante que lo tenga, pues si no puede ser una estafa. Y ahí podrías ver todas las parcelas que hay y comprarla. Y si no, a través de Decentraland hay un mapa entero de todo el mundo virtual en el que tú puedes elegir la parcela que sea, te sale en otro color si están a la venta o no, y pinchas y la puedes comprar. Lo que pasa que es a través de su marketplace, es un poquito más complejo porque necesita su propia criptomoneda que se llama Maná. Y bueno, le dimos un paso más de complejidad, pero vamos, aún así es bastante fácil. Entonces le darías a comprar y te aparecería en tu wallet el NFT y a partir de ahí te puedes loguear y ya es tu parcela, entonces pues puedes hacer lo que quieras en esa parcela. Oye, muy interesante. Has hablado de check azul. Ese check azul, ¿quién lo pone? ¿OpenSea? ¿Cómo se verifica? ¿Lo verifica OpenSea? En este caso OpenSea. Vale. En este caso hay un equipo en OpenSea que se dedica a poner esos checks. Sí que tienen ciertas cosas automatizadas, como si pasa X volumen de ventas y compras, pues lo hacen casi automático. Pero si, por ejemplo, eres alguien pues notable o lo que sea, pues igual que Twitter, ¿no? Pues lo hacen de esta forma, para asegurar un poco más dar un poco más de seguridad a los usuarios, porque hay y ha habido mucha estafa. Vale, oye, antes de terminar, en el evento donde estuvimos, al final Ujú. hicieron un resumen y, bueno, lo hicimos con Puro Marketing y Puro Marketing sacó el titular al día siguiente: no habrá publicidad en el metaverso hasta que no se resolverá el problema de la identidad. Pillaron mi frase ahí de la mesa redonda y lo pusieron ahí como titular. Yo creo que esto saltó de una pregunta que hiciste y tú me hiciste, porque nosotros hablamos de privacidad y tú me preguntaste cómo está el tema de la privacidad y dije, bueno, pues es que creo que al final lo tenemos que resolver por cojones, porque la parte del Web3 está avanzando muy rápido y como no lo resolvamos, al final arriesgamos que no se pueda utilizar. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Te refieres a identidad? O sea, que hasta que no tengas tu propia identidad en el metaverso, no se va a poder Claro, hasta que hacer no se publicidad, quieres resuelva el decir. problema de la identidad digital. Que no sea una identidad de un pasaporte, que sea una identidad. Yo creo que no es necesario. Al final, yo que vengo del mundo del marketing y que actualmente trabajo en marketing, Hmm. lo que buscas como marketero son ciertos rasgos que tengas un perfil, que puede ser una wallet o que puede ser lo que sea, ya sea precisamente en blockchain lo que tú compras, por ejemplo, los NFTs que tienes, eso ya te da un indicativo, en cierto modo, de, pues bueno, un poco de perfil de la persona, ¿no? Y además es información que siempre han tenido las empresas y nunca ha Pero, estado pero me pública, encanta digamos. lo que estás diciendo porque es justo lo que se busca, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver la identidad en Internet, en digital? Pues pensamos todos que vamos a tener un pasaporte digital, pero al final lo que acabas de decir le da una vuelta. Es como en plan, no necesitamos saber tanto con los rasgos que tenemos ya
de nuestro uso, de nuestro wallet, ya podemos entender muchas cosas de nosotros. Y al final, esto será un poco la resolución hacia dónde irá, ¿no? Será un convenio entre, pues, tener un pasaporte digital y tener información en digital que puedan utilizar las compañías de forma compliance. Bueno, oye, una cosa, ¿dónde compro el libro? ¿Y cuánto cuesta? El libro, bueno, que por dar el título completo, que no son NFTs, NFT, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo van a cambiarlo todo? Lo que pasa es que es muy largo el título, entonces lo llamo NFT. Vale. Pero... Eh, se puede comprar en todos lados. Lo lancé con Esfera 2 Libros, o sea que está en Amazon, está en Casa del Libro, está en el FNAC, en todos lados, en cualquier librería. ¿Y cuánto cuesta? Pues no estoy muy seguro, pero creo que son como 17 euros más o menos. Vale, y 16 y si pico. no cuesta 17, no tiene este azul, no está certificado, es un fake. Exactamente. Oye, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Yo te invito a un 2.0 de esta charla, porque lo que queremos hacer desde Programmatic Spain es comprar una parcela nosotros también. Y entonces, como Bueno, queremos genial. abrirnos una wallet y comprarnos una parcela, creo que lo podemos hacer de la mano del mejor que he conocido en ese sentido. Así que te invito, no sé, ahora nos vayamos de vacaciones y a la vuelta de vacaciones otra sesión compartiendo el monitor para que toda la audiencia vea un poco cómo se puede hacer estas cosas de forma sencilla. Yo tengo las mías, pero las tengo ahí, bueno, no sé, ni me meto. O sea, yo creo que son esas versiones que dices, pongo el dinero ahí porque así está ahí y no me lo gasto. ¿Vale? Bueno, pues por mí encantado y muchas gracias por tenerme por aquí. Bueno, Así que vamos hablando para la segunda sesión. gracias Alex. Hasta luego.